Hola, ¿qué tal? Un gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Desde el sexenio pasado con Felipe Calderón, cuando se abrió un frente en contra de la delincuencia organizada, empezaron a revisar las corporaciones policíacas y se encontraron con que el enemigo estaba en casa. Entonces empezaron a hacer un filtro para depurar las corporaciones y encontraron un mecanismo llamado pruebas de control de confianza. Sin embargo, este mecanismo ha desatado grandes polémicas sobre su confiabilidad. También ha habido jefes policíacos que se han quejado en la aplicación de estos, policías que han sido separados de sus puestos, entre otros temas. ¿Las pruebas de control de confianza son confiables? Es el tema que en esta ocasión tocamos aquí en Ruta 44. Desde el principio de la política de depuración de las corporaciones en el país, los mandos más experimentados alzaron y siguen alzando la voz ante esta táctica que nació y perdura entre polémicas. Dicha política de evaluación y confianza con criterios poco claros, para muchos mandos, solo evidencian que los policías se han visto presionados, vigilados y poco comprendidos con relación a sus actividades. Otra de las quejas de los directores de seguridad en todo el país son las pocas previsiones respecto a posibles desbandadas de elementos a consecuencia de dichas revisiones de confianza. La trinchera que Ruta 44 revisará será la del titular de Corporación de Seguridad, quienes encabezan a las dependencias que se encuentran en los linderos de la percepción negativa hacia el elemento y las cuestionables políticas erróneas. En aras de depurar los cuerpos policíacos en el país, porque encontraron, como ya mencionaba hace un momento, una gran corrupción, se ideó este esquema de pruebas de control de confianza. ¿Cómo ha resultado este panorama? ¿Cómo han sido aplicadas estas pruebas? Bueno, de eso se trata el tema que tocaremos hoy y quiero saludar con mucho gusto al que era antes la figura de director, ahora es comisario de la policía en Tonalá, Javier López Rueda. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Así es, ¿verdad? Antes era un Así director, creo que en algunos municipios era secretario de seguridad y ahora es ya comisario, ¿verdad? Sí, es el equivalente de un director, es comisario. Y todo esto fue a raíz de que hicieron modificaciones a la ley, ¿no? A la ley general. Sí, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública hubo una reestructuración piramidal tripartita en las corporaciones, hubo una homologación salarial. La pretensión del gobierno federal era que nos homologáramos tanto en mando como en conocimientos con la Policía Federal Preventiva. Y también pusieron en práctica estos filtros, por llamarlos de alguna manera, para depurar los cuerpos policíacos y específicamente las pruebas de control de confianza. ¿Cómo le ha ido a Tonalá en este campo específicamente? Bueno, es la misma situación de todos los municipios. Aproximadamente un 35% del estado de fuerza de la Policía de Tonalá no ha aprobado las pruebas de control de confianza. Aquí estamos analizando que son cinco pruebas. Una de ellas es el polígrafo. Otra de ellas es una batería psicométrica proyectiva de la personalidad que mide tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo y que únicamente mide rasgos de la personalidad. ¿Es algo más físico? ¿Cómo es? No, son rasgos, en psicología se llaman ítems. Aquí nada más nos da ciertos parámetros, ciertos valores, pero no quiere decir que sea un 100% confiable. Muy bien. ¿Sí? Otro de ellos son un estudio socioeconómico, van a tu domicilio, van con los colaterales. Otra es un estudio clínico médico toxicológico y por último una investigación psicológica, es una entrevista donde confrontan toda la información del resultado de este proceso. Pero yo creo que al final son cuatro cosas, desde mi punto de vista, lo más importante que se debe de ver y que se debe detectar a través de este proceso. Primero, si la persona consume drogas. Si el elemento consume drogas, no es confiable. Segundo, que el elemento sea apto psicológicamente y físicamente para portar armas. Es un aspecto muy importante. Tercero, tener la certeza y elementos para demostrar que está involucrado en la delincuencia organizada. Y por último, que su estatus de vida coincide con lo que gana. Eso es lo que sería deseable a la luz de las pruebas que están aplicando, ¿no? Exactamente, pero al final de cuentas resultan que los parámetros que se están utilizando, desde mi punto de vista, no son confiables. O sea, no por el hecho que yo haya aprobado este proceso, no me puedo poner, y de hecho lo hago, en los zapatos de mis compañeros, porque en realidad están reprobando muchísimos elementos que son confiables, que nosotros tenemos conocimiento
de muchos años de haberlos tratado, que son gente que ha dedicado su vida a las corporaciones y que al final de cuentas de un plumazo les quiten una carrera, una vida, después de 15, 20 o más años trabajando para una corporación, para la sociedad. Yo no lo considero justo. A ver, 35% me dices de cuántos elementos que hay en Tonalá. Tonalá tiene un estado de fuerza de 756 elementos. Son 756 policías. Bueno, nosotros estamos buscando también la forma de cómo sanear la corporación. No nada más son a través de las pruebas de control de confianza. Pero en este caso en particular serían más de 200 los que reprobaron. Más de 200. Estamos hablando aproximadamente unos 260, 270 elementos. Todavía no termina el proceso. Había una fecha plazo que era el 3 de enero para concluir. Luego hicieron una ampliación al 28 de octubre y estamos nosotros ahorita viendo este proceso porque si no lo hacemos, de acuerdo a la ley, incurrimos en un delito tanto el presidente como el comisario. Si no notificamos y separamos del cargo a los elementos que no aprobaron, incurrimos en un delito. Vamos a entrar, por supuesto, con más profundidad a cada uno de los temas, pero yo quisiera preguntarte, en el caso, por ejemplo, para ir por partes, en el caso de las pruebas de este artefacto que mide si estás mintiendo, etcétera, el polígrafo. Sí, yo lo he aplicado en 2 ocasiones. La verdad, es un instrumento que, en primer lugar, en lo personal, yo me sentí agredido. Con las preguntas. Y con los mismos aparatos. Te ponen un montón de fierros, te sientan, te encierran en un cuarto, te llenan de cámaras, de pronto se van. Los poligrafistas te dejan ahí 20, 30 minutos, Está solo. regresan. Estuve 5 horas en este proceso. Es más visceral que nada. Y al final de cuentas ellos encuentran, según este instrumento, si la persona está involucrada en la delincuencia, si miente, si no miente, con preguntas como, oye, ¿has robado alguna vez? Bueno, pues sí, cuando estaba chiquito le robé a don Panchito los dulces al del puestecito de ahí de la esquina. Si dices que no mientes y si dices que sí, no eres confiable. A ver, Javier, vamos a seguir platicando de este tema de las pruebas de control de Claro. confianza. Esta es una parte, seguiremos con lo demás, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a platicar con un académico, con un especialista en temas de seguridad, para platicar con él cómo fue que llegamos a esta especie de paranoia que estamos viviendo en estos momentos en México.